Héctor. Gracias, profesora Nowi. Bueno, lo primero para mí también agradecer a la profesora Nowi por esta iniciativa tan valiosa, que intenta no solamente que la universidad retome su papel en reflexionar el país que queremos y en proponerlo efectivamente, sino también en reunirnos, ¿no? Primordialmente, y también reunirnos en torno al nombre de miembros de esta comunidad académica que precisamente por luchar por un mejor país se encuentran viviendo situaciones de real injusticia, ¿no? Para mí también es un honor presentar al ponente del día de hoy, el profesor Gonzalo Gimio Santomé, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en ciencias penales y criminológicas por la Universidad Central de Venezuela y por la Universidad Católica Andrés Bello, y más conocido como director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, que como sabemos es la primera plataforma del país de defensa de los derechos humanos, que ha jugado un papel esencial en este proceso, en estos últimos años, precisamente en la defensa de presos políticos y en la defensa general de los derechos humanos. Para mí es un honor presentarlo, profesor. Y bueno, la ponencia de hoy es precisamente reflexionar un poco en torno a la justicia que tenemos en Venezuela, cuáles son las características actuales de los patrones de persecución política y bueno, escucharlo para debatir al respecto. Profesor, bienvenido y muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Héctor. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, se me invitó a hablar y a conversar. Yo creo que esto deberíamos hacerlo lo más informal posible, tipo conversación, sobre el sistema de justicia en Venezuela. Y yo les confieso que en un primer momento me sentí incómodo con la invitación, no por quienes me están invitando ni por lo que significa la invitación, sino porque es muy difícil hablar de un sistema de justicia en un país en el que el principal problema del sistema de justicia es que no hay sistema. Fíjense, cuando nosotros revisamos las ideas de la gente que se ha dedicado con seriedad a estudiar esto, Zaffaroni, Foucault, por hablar de algunos, un poco más atrás, Beccaria, el mismo Norberto Bobbio, etc. Gente que se ha ocupado un poco de ver cómo funciona Ferraioli, cómo funciona la interacción entre el poder y el ciudadano y qué consecuencias tiene ese tipo de funcionamiento de la interacción entre el poder y el ciudadano en el sistema de justicia. Uno encuentra que básicamente los sistemas de justicia, particularmente los sistemas de justicia penal, tienen tres características fundamentales. El sistema de justicia penal es primero selectivo, después es siempre violento y después es corrupto, siempre. Cuando uno revisa todos los sistemas de justicia mundiales, desde los más aterradores hasta los mejores montados, uno se da cuenta de que por lo menos un elemento de esas tres características está presente en todos ellos. ¿Por qué el sistema de justicia es selectivo? Porque el sistema de justicia y el proceso penal en general, el sistema penal en general, no es más que una maquinaria para seleccionar individuos a los cuales se les va a aplicar, con base en una serie de normas, reglas y procedimientos, lo que es la mayor sanción posible que se le pueda aplicar a un ciudadano en una sociedad. En nuestro caso en Venezuela, esa mayor sanción posible, por lo menos legalmente hablando, es la de la pena privativa de libertad. De acuerdo a la Constitución no puede pasar de más de 30 años. Pero en otros países esa máxima sanción posible puede llegar hasta la muerte del individuo. Se le puede aplicar la pena de muerte. Entonces, ¿qué hace el sistema penal? Selecciona a cuáles son esos individuos a los que con base en lo que hayan hecho, y a veces lamentablemente con base incluso en lo que no hayan hecho, se les va a aplicar esa máxima expresión del reproche social que es la pena. Dentro de esta selectividad además hay una serie de matices. Cuando uno, por ejemplo, se asoma a las cárceles, no solo de Venezuela, sino en general del mundo entero, uno se da cuenta de que los perfiles socioeconómicos e incluso hasta raciales de las personas que están prisionizadas son particulares y son individualizados. Solamente basta echarse una pasadita por cualquier cárcel venezolana para darse cuenta de que por mucho que el discurso oficial diga otra cosa, las cárceles en Venezuela únicamente son depósitos de seres humanos y particularmente de seres humanos que no están en las mejores condiciones socioeconómicas y que incluso responden a un parámetro racial determinado. Son personas
que si ustedes las ven son en su gran mayoría hombres jóvenes, muy humildes, con poco nivel educativo y que responden también a unas características fisionómicas particulares, determinadas. Eso en términos generales. El problema con la selectividad en Venezuela es que ahorita es una especie de cuchillo que tiene dos filos. La selectividad en Venezuela sigue siendo usada como un arma de los poderosos, de los que tienen, para someter, para controlar a los menos poderosos, a los que no tienen, para excluir, es un arma de exclusión definitivamente. Pero también ahora, y desde hace ya bastante tiempo, yo diría que aproximadamente desde hace unos 20 años, el sistema penal tiene o muestra otra cara de selectividad. El sistema penal, particularmente desde el 2002 en adelante, se ha venido estructurando en Venezuela con la única finalidad de individualizar, seleccionar y neutralizar a las personas que por diferentes motivos sean contrarias al poder. No es que antes no pasara, pero antes la estructura no estaba montada para eso. La estructura estaba montada para cumplir otra finalidad, y no, quizás tampoco luminosa, pero no estaba específicamente montada para eso. Todo esto empezó después del 2002, cuando, yo no sé, algunos de ustedes aquí son bastante jóvenes, pero recordemos que se dio una situación bien complicada en el mes de abril de 2002, de la cual derivaron toda una serie de consecuencias. Entre esas consecuencias estuvo el hecho de que desde el poder Hugo Chávez en aquel momento ordenó la apertura de una serie de investigaciones penales y de averiguaciones contra quienes él había identificado como enemigos de su mandato, como enemigos de su poder. Y en aquel momento, un poco más adelante, un poquito más adelante, el Tribunal Supremo de Justicia le dijo, particularmente en relación a un grupo de militares que estaba siendo señalado como disidente, como criminal, como opositor, que esos militares no podían ser investigados, no podían ser enjuiciados, porque habían actuado relativamente dentro de la legalidad y lo que se había denominado un vacío de poder. Chávez calificó de inmediato esa sentencia de plagio. Creo que esa sentencia era una plagio, estaba visiblemente molesta. Pero lo grave no fue eso, lo grave fue que se dio cuenta de que si no tenía un poder judicial consigo con él, que lo acompañara en todas sus aventuras, en todos sus despropósitos, no iba a poder adelantar el proceso revolucionario que lo llamaba él, que estaba en su mente, que estaba en su idea. A partir entonces de ese momento comenzaron primero las destituciones masivas de jueces, particularmente del área penal. Y les digo por qué del área penal, porque en el área penal, Héctor lo sabe, es donde esa relación poder-ciudadanía se manifiesta de manera más dramática. Porque el derecho penal no cuida, por lo menos no de primera mano, no cuida dinero, no cuida cosas, cuida la libertad de la persona. Se ocupa de ver si una persona va presa o no va presa. Es algo muy dramático, muy fuerte. Entonces hubo una primera fascia con aquello de que se instauró una comisión de reestructuración del Poder Judicial, que en primera instancia, hay que decirlo, estuvo bien intencionada, estuvo bien dirigida. Participaron allí el doctor Alberto Arteaga Sánchez, por ejemplo, participó Elsie Rosales, participó toda una serie de personas que tenían de verdad buenas intenciones, pero que luego tuvieron que salir de allí porque se dieron cuenta de que la remoción indebida de ese bloque de jueces, recuerdo que fueron casi 300 jueces, fueron removidos de su cargo sin ninguna fórmula de proceso para ser sustituidos por otros. En ese proceso lo único que contó fue si la persona era leal o no era leal a un proyecto político. Entonces esas personas se apartaron de ella. Y desde allí además empezaron a darse toda una serie de reformas legales. La ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Fue la reforma, si no me falla, no, 4, fíjense, casi inmediatamente, para ampliar el número de magistrados. ¿Por qué? Porque Chávez se dio cuenta de que con los magistrados que tenían no iba a poder resolver el problema. Jubiló a algunos, unos lamentablemente murieron, a otros se les obligó a renunciar, pero él tenía que controlar el Tribunal Supremo de Justicia. Y desde ese momento para acá, esa ha sido la realidad que hemos tenido en cuanto al sistema de justicia. Entonces, ¿por qué les digo esto en cuanto a la selectividad? Porque además de seguir siendo una herramienta de control del poderoso contra el no poderoso, del que tiene contra el que no tiene, el sistema de justicia, en particular en Venezuela, el sistema de justicia penal, se ha convertido en una herramienta de control de quien tiene el poder contra quien se le opone a que tenga el poder.
La selectividad entonces ha mutado, ya no es solamente selectividad socioeconómica o incluso racial, es una selectividad política. Hay en nuestros tribunales actitudes definitivamente marcadas hacia la neutralización a través del uso indebido de procesos judiciales de quienes resulten incómodos para el pueblo. Eso está definitivamente así en este momento. Tan es así que se lo puedo decir yo de primera mano, porque yo trabajo directamente en estos casos. Ya los jueces a veces ni siquiera te guardan la compostura o te mantienen la forma. Sin ir más lejos, hace aproximadamente unas 2 semanas tuvimos una audiencia de presentación de unos muchachos detenidos en una manifestación y ni siquiera tuvimos audiencia. El juez nos agarró y nos dijo: mire, ya aquí la fiscalía va a pedir esto, ya yo la orden que tengo es esta, entonces miren, como esta tarde no hagamos la audiencia, yo voy a decidir esto, ya lo saben. O sea, y si usted quiere, consiguen sus argumentos por escrito y tal, pero ya sabe que mi decisión va a ser esto. O sea, así a ese nivel está. Que antes pasaba, sí, antes pasaba, pero no así, no de esta manera y no de esta forma sistemática como está pasando. ¿Cuál es la intención de esto? Repito, servir a la selectividad del sistema penal, pero ya como un arma de control político, no de control socioeconómico. La segunda característica de los sistemas penales es que siempre es violento, siempre son violentos, todos son violentos, todos, absolutamente todos. Desde aquella primera forma de restricción de la libertad que se llamaba el árbol infeliz, era el árbol en el que te amarraban o al que te amarraban mientras se decidía qué se iba a hacer contigo, hasta el día de hoy, incluso en las prisiones de Suecia, de Holanda, de Japón, de cualquiera de estas prisiones en las que ustedes pueden decir: no, pero es que ahí las cosas es completamente diferente. El simple hecho de que una persona se la agarre y se la lleve a un sitio sin que ella quiera estar allí y se la encierre en ese sitio es violencia. Es violencia legítima, violencia que se autoriza en función del resguardo de otros intereses sociales, pero es violencia. Pero vayamos un poco más allá. En el año 2016 o 2015, si no me falla la memoria, solamente en Venezuela fueron asesinados más reclusos de los que fueron asesinados en todas las demás cárceles de Latinoamérica en el mismo año. El sistema penal venezolano es radicalmente violento. Radicalmente violento. En nuestro país, las cárceles no cumplen ninguno de los estándares mínimos universales para mantener a personas detenidas, para mantener a personas recluidas allí. Y lamentablemente, de un tiempo para acá, como una especie de política de Estado, yo no sé si articulada por ignorancia o de manera deliberada, en muchos de los casos se le ha dado a los presos el control de la cárcel, lo cual ha degenerado en la génesis de una serie de formas delictivas organizadas que, bueno, que a nadie se lo tengo que decir, nos están afectando a todos en el país, sin distinción además de ningún tipo desde el punto de vista ideológico. Aquí asesinan, secuestran, extorsionan, estafan, roban, tanto el que pertenece a un lado político como el que pertenece al otro lado político. ¿Por qué? Porque los delincuentes andan de su cuenta. Y mucho de lo que se hace en el mundo de la delincuencia hoy por hoy en Venezuela se origina directamente en las cárceles, al punto de que muchos reclusos, los denominados pranes, prefieren estar presos, prefieren estar en la cárcel. Igual salen y entran como les da la gana, pero prefieren estar allí porque de alguna forma desde allí pueden controlar su imperio de crimen, su imperio de asesinatos, de secuestros, de extorsiones, etc. Entonces, el sistema penal venezolano es violento. Por ejemplo, en esas cárceles, si tú no pagas lo que llaman la causa, que es una cuota que tienes que pagar periódica para que se te mantenga con una relativa seguridad, primero te golpean y después te asesinan. Primero te hacen una advertencia y después, si no estás cumpliendo, te asesinan. Recientemente acaba de ser descubierta en una prisión, un cementerio, una fosa común, ¿okay? Por decenas de cadáveres. Es decir, los presos no solamente asesinaban, sino que escondían allí los resultados de sus asesinatos. Y esto es gravísimo. Esto que está pasando en Venezuela es gravísimo. El sistema penal es violento, definitivamente violento. Y el sistema penal, les decía yo, también es corrupto. Y les decía yo también que
esto pasa en todos lados, pero en Venezuela es particularmente por esto. El índice del Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial, que evalúa aproximadamente a 103, 104 países en todo el planeta, sobre el estado de su Estado de Derecho, valga la redundancia. En los últimos 3 años ha situado a Venezuela en el último lugar. Entre 102, 103 países siempre quedamos en el último lugar. Y una de las principales razones para eso es la corrupción. Quitando los casos políticos, los casos de naturaleza política, en los que la corrupción se manifiesta de otras maneras, quizás no de las maneras tradicionales. En Venezuela, en todos los demás casos, la regla es la corrupción. La regla es la corrupción. Desde el momento en el que a ti te detiene un funcionario policial o militar, hasta el momento en el que eres condenado en el juicio, las posibilidades de que resuelva, entre comillas, tu situación a través de un acto de corrupción están abiertas, siempre. Hoy en la mañana me desperté yo con un mensaje de una persona que estaba denunciando que su esposo, una señora estaba denunciando que su esposo, más por un chiste que por otra cosa, un chiste muy imprudente, por cierto, un chiste que por otra cosa se había tomado una foto con un cartón como si fuera un escudo y un casco echando broma y la subió a sus redes sociales. Se le apareció la Guardia Nacional al señor en su casa y se lo llevó. Pero eso, que es malo, no es lo peor. Lo peor es que inmediatamente llaman al señor y le dice que si no le pagan 400.000 bolívares, no se lo llevan. Y que si no le pagan esos 400.000 bolívares, no lo van a llevar ante la fiscalía y lo van a presentar como terrorista. Eso está pasando continuamente en el país. Cualquier situación que se le presente a uno, que involucre una autoridad penal, sea policial, fiscal, judicial, desde el primer momento tiene la puerta abierta que se resuelva a través de corrupción. Y esto es gravísimo, esto es muy grave, porque si ya las reglas de juego están difusas y la línea entre lo que está prohibido y lo permitido no está clara, y eso es gravísimo. El hecho de que además esa línea sea más difusa a través de una posible actuación de un acto o de la presencia de un acto de corrupción es mucho más grave, mucho más peligroso. La gente cree que no, la gente cree que bueno, por lo menos puedo resolver las cosas si tengo dinero, pero ¿quién tiene dinero ahorita? Además para estar resolviendo sus asuntos a través de actos de corrupción. Muy grave, muy delicado. Otra forma de selectividad, fíjense, porque entonces termina en prisión ¿quién? El que no tiene. Que se lo digo yo, ayer, por ejemplo, yo me tengo que ir hoy aquí relativamente rápido, se lo estaba comentando a los profesores. ¿Por qué? Porque tenía una audiencia que iba a comenzar ayer, no comenzó ayer, se supongo por el día de hoy, y en esa audiencia tenemos 17 muchachos, de los cuales 7 están en situación de calle. 7. Imagínense ustedes si esos muchachos van a tener recursos para cualquier cosa, no los tienen. De hecho, a veces toca llevarles la comida a nosotros porque no tienen familiares que los ayuden con la comida. Pero fíjense, hay otra característica que yo añadiría a todo esto, que es la paradoja. Y es que cuando ustedes revisan el perfil de quienes están encargados del sistema de justicia, particularmente de su sistema policial, e incluso de su sistema fiscal, del Ministerio Público, te das cuenta de que son personas que responden más o menos a las mismas características de las personas que están persiguiendo. E incluso a veces son hasta vecinos de la misma zona. Se dio un caso interesantísimo desde el punto de vista académico para analizarlo, muy terrible, muy triste desde el punto de vista de lo que es la realidad. Ahora en Los Verdes, en el Paraíso, uno de los funcionarios que estaba reprimiendo, al que le tocó hacer esos allanamientos sin orden en esa zona, vivía en el conjunto. O sea, él estaba allanando el sitio donde él vive. Le estaba rompiendo las puertas de los hogares de las personas que eran sus vecinos. Y esto es una paradoja, porque de alguna manera implica que el pueblo está siendo utilizado contra el pueblo en función de los intereses de otras personas a los que ni les viene ni le va lo que sienta o deje de sentir el pueblo. Entonces esto es una especie de paradoja que también yo creo que en el futuro inmediato nos tocará analizar. Los funcionarios de prisión también, gente muy humilde. Los asistentes, los secretarios, los tribunales, en términos generales, gente muy humilde también. Es decir, el sistema se retroalimenta con su misma gente. O con esos casos
importante, de personas que quizás no pertenecen a las mismas características, que no tienen las mismas características, pero que de alguna manera al poder le interesa neutralizar. Esa es la realidad que tenemos hoy por hoy en nuestro sistema de justicia. No hay justicia, no hay Estado de Derecho, no lo hay. Y esto es muy grave, porque las reglas que como sociedad nos imponemos puede que sean buenas o puede que sean malas. Si son buenas, pues la generalidad de la población las acepta y las cumple. Si son malas, pues la generalidad de la población las rechaza y busca las maneras, los canales, o para cambiarlas, o para sencillamente aplicarles lo que Zaffaroni denominaba la ley del tubo, que es la costumbre de la oratoria. Sencillamente no les hacía caso, la ciudadanía no les hace caso al tubo. Aquí hay muchas normas así. Aquí hay muchas normas así que han quedado en desuso simplemente porque la ciudadanía decidió que no eran importantes para lo que es el resguardo de la sana convivencia, o que debían ser dejadas de lado en función del resguardo de otros intereses que sí son más caros y son más importantes para la persona en particular. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, aquí vamos a levantar la mano? ¿Cuántos de ustedes aquí a las 2 o 3 de la mañana, si están en su carro, se paran en un semáforo en rojo? Nadie, ¿no? Ah, pero la ley dice que usted tiene que... ¿Ah? Ni siquiera la Ni siquiera a las 7 de la noche, pero la ley dice que tú tienes que parar en tu semáforo. Pero ¿qué pasa? Que tú decides derogar esa norma, no aplicarla, porque tú estás consciente de que es preferible que te pongan tu multa, si es que te la ponen, a arriesgarte a que te peguen un tiro en la cabeza por acercarte. ¿No? Voy un poco más allá, para que vean en qué estado está el sistema de justicia. ¿A cuántos de ustedes le han hurtado o robado algo alguna vez? ¿Cuántos de ustedes han puesto la denuncia? 2, 3, 4, 5, de como 20. ¿Por qué? Porque no confían en el sistema de justicia. ¿Cuántos de ustedes creen de verdad que poniendo esa denuncia se va a investigar y perseguir al culpable de ese delito y se le va a llevar a prisión y se le va a hacer cumplir la pena que tiene que cumplir por haber incurrido en esa infracción que es robar o hurtar una propiedad? ¿Cuántos creen eso? Ninguno. No hay fe en el sistema de justicia. No hay fe en policías. De hecho, tenemos un refrán muy arraigado que dice que yo no creo en amor de él ni en amistad de policía. Mientras lo pongo. No hay fe ni se cree en la fiscalía. Fíjense ustedes, con todo esto que ha venido pasando con el fiscal general, que ha venido por fin, haciendo lo que le toca hacer a cualquier fiscal general en cualquier parte del mundo, ¿cuántas personas creen verdaderamente en la fiscalía como institución todavía? Muy pocas, muy pocas. Con todo el que está haciendo, por lo menos ahora, no hablemos del pasado, del pasado hay mucho que reprocharle, pero por lo menos ahora está haciendo lo que se supone que debe hacer. Nadie en la fiscalía. En los jueces menos. Y además allí de ñapa resultamos afectados los abogados, porque tampoco cree la gente en los abogados. La gente no cree en nosotros. Y esto es gravísimo, muy grave. Y revisen ustedes cualquier texto de sociología que pueda hablarles de esto. ¿Por qué? Porque cuando la gente deja de creer en los mecanismos regulares, formales, de resolución de los conflictos entre ciudadanos o entre ciudadanos en el poder, la gente recurre a los mecanismos informales de resolución de los conflictos, que van desde el no hacer nada hasta el tomar la justicia por la propia mano. Y la gran cantidad de linchamientos, por ejemplo, que hemos visto en los últimos años, tiene que ver exactamente con eso. Con el padre al que le violan una hija y está absolutamente consciente y tiene interiorizado que la justicia no va a alcanzar al culpable. Entonces, ¿qué hace? Se toma la justicia por su propia mano. Y quizás uno podrá decir, bueno, desde el punto de vista vindicativo eso es de alguna manera una reivindicación de la justicia, pero no es así. Eso es peligrosísimo, porque al derecho penal le costó mucho, a la historia de la humanidad le costó sangre, sudor y muchas lágrimas llegar a un esquema de las cosas en el cual los ciudadanos no nos administrásemos justicia unos contra otros sin someternos a ningún tipo de control. Es peligrosísimo
que seamos nosotros mismos los que, sin respetar ninguna norma, ningún principio, la presunción de inocencia, la garantía del debido proceso, el favor de la libertad, el hecho de que las pruebas tienen que ser legales, la garantía del principio de la legalidad, es peligrosísimo que, sin respetar todo eso y sujeto solo a nuestro leal saber y entender, a nuestra subjetividad, seamos nosotros los que decidamos qué es lo que es justo y qué es lo que es injusto. ¿Por qué? Porque lo que es injusto o lo que es justo desde el punto de vista personal varía de persona a persona. Entonces no hay reglas. Por eso es que es tan delicado, por eso es que es tan peligroso que al día de hoy el sistema de justicia en nuestro país esté como está. Es muy delicado que esté así. Porque nos falta muy poco, si es que ya no estamos en eso, para llegar a la anomia absoluta. Es decir, a la ausencia absoluta de pautas regulares de comportamiento que nos digan qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Y eso es delicadísimo, porque cuando se llega a ese estatus, estamos básicamente en un estado muy similar al estado de naturaleza, donde la regla es la propia supervivencia. Y cuando la regla es la propia supervivencia, todo lo que hagas o dejes de hacer es válido siempre y cuando garantices tu supervivencia. Sin importar ni siquiera lo que le estés haciendo a los demás en esa lucha por tu propia supervivencia. Y todos lo sentimos de alguna manera. Estoy seguro de que es así. Por eso es que es tan delicado que el sistema de justicia en Venezuela esté como está ahora. Es tristísimo que organismos tan importantes como el Proyecto de Justicia Mundial, por ejemplo, ya tengan mínimo 3 años ubicándonos en el último estado, en el último lugar en el Estado de Derecho en todo el mundo. Estamos incluso por debajo de naciones africanas que están en franco estado de caos. Y esto tiene que ver con eso que les decía, con ese uso del sistema de justicia, no para lo que se supone que debe hacer, que es para procurar justicia a los ciudadanos, sino para servir de mecanismo de consolidación del poder de unos pocos por encima de los anhelos y de las ansias de muchos. Y hoy lo estamos viendo quizás de la manera más dramática en todo lo que hemos visto desde 2014 hasta acá, solo desde 2014 hasta acá, en manifestaciones se han producido cerca de 10.000 arrestos. 10.000 arrestos. Y de esas 10.000 personas al día de hoy, sin contar a los presos políticos de antes del 1 de abril, más de 1.500 personas siguen presas. Al día de hoy, solo en 2 meses. Desde el 1 de abril hasta el día de hoy, 15 días. Más de 1.500 personas presas por sencillamente manifestarse contra el poder, o incluso peor, por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, como ocurre con este grupo importante de personas indigentes, de personas sin recursos, que son detenidas sencillamente para llenar cuotas. Porque eso es lo que pasa. Los funcionarios tienen que arrestar a un determinado número de personas. Entonces, cuando no pueden arrestar a los que están manifestando, entonces, bueno, vamos a ver quién está por aquí, tú, debes estar. Eso es lo que está pasando. Entonces, es gravísimo, es tristísimo, pero el llamado, pese a todo esto, ustedes dirán, bueno, pero esto está como loco. No, el llamado a no desanimarse. Porque cuando uno revisa la historia y cuando uno ve lo que ha pasado en otros países que han estado igual o peor que nosotros, uno se da cuenta de que ciertamente estos procesos se superan. Estas situaciones o de estas situaciones se salen. Y nada es más importante cuando ya se sale de estas situaciones que la plena conciencia, que el registro absoluto de todo lo que ha venido pasando, para que en ese momento, cuando ya toque, cuando ya haya Estado de Derecho, se pueda hacer justicia. No venganza, justicia. Porque es en ese momento en el que nos damos cuenta de que tener bien claras las reglas del juego, que tener bien claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, es lo que más nos conviene a todos. Y que tener un Estado de Derecho sólido, autónomo, independiente, es lo que mejor le puede pasar al país. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar una
sabemos, profe. Les animo a si tienen alguna duda, algún cuestionamiento, alguna cosa que les gustaría que se ampliara. Vamos a tener algunos minutitos para eso. Pues va a sonar un poco malvado, pero vamos a tratar. Ya el contexto lo conocemos todos, ¿no? Y ir a la pregunta, ¿no? Si hay alguna. Más que de, por favor.